Hola a todos, les habla Sebastián Márquez, fundador de Smart Trading Academy, y este va a ser el primero de una serie de videos en los cuales vamos a hablar de algunos términos y conceptos básicos de MetaTrader 4, que es la plataforma en la que nosotros vamos a operar. Y también en los próximos videos vamos a revisar en más detalle el funcionamiento de esta plataforma. En este video vamos a revisar inicialmente 4 términos bien importantes que tenemos que tener súper claros de lo que significan para que entendamos realmente cómo funciona nuestra plataforma y qué es lo que indican estos valores. El primer término es el concepto de balance. ¿Qué es el balance? Es la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta antes de tomar posiciones o antes de abrir operaciones. Es lo que tú tienes depositado en tu cuenta sin tener en cuenta las operaciones abiertas. Luego tenemos el equity. El equity ya es la suma de ese balance, pero teniendo en cuenta las operaciones abiertas. Es decir, es la suma del balance más los beneficios o pérdidas de las operaciones que en ese momento están corriendo o de las posiciones abiertas. Luego tenemos el concepto de margen utilizado, y este es un concepto que va muy de la mano con el apalancamiento, que lo revisábamos en alguno de los videos anteriores en el que hablamos de los brokers y cómo gracias a ellos podemos acceder a esta herramienta que es bastante interesante para nosotros, que nos permite operar con capitales mucho más grandes de los que realmente tenemos depositados en nuestra cuenta. Básicamente el margen utilizado es la cantidad de dinero que el trader pone como garantía, entre comillas, para poder abrir una posición determinada. ¿Y por qué está tan relacionado con el apalancamiento? Bueno, se los explico con ejemplos. Si tenemos un broker que nos ofrece apalancamiento 1 a 100, 1 a 200, 1 a 400 o 1 a 500, incluso hasta 1 a 1000, lo que indica es que por cada dólar que tú deposites en tu cuenta vas a tener X cantidad de veces más de ese capital para poder operar. Entonces un broker con 1 a 100, apalancamiento 1 a 100, voy a tener 100 veces más dinero para abrir operaciones en el mercado que el que yo deposité. Por cada dólar voy a tener 100 dólares para invertir. Un broker que me ofrezca apalancamiento 1 a 500, pues por cada dólar voy a tener 500 dólares para abrir operaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con el margen utilizado? Pues, por ejemplo, si yo no quiero utilizar mi cuenta completa para una sola operación, sino que voy a utilizar solamente un pedazo, pues asimismo voy a utilizar solamente un pedazo de mi margen completo, que es, digamos, el tamaño de mi cuenta, para esa operación específica. Entonces, si por ejemplo yo voy a abrir una operación de 100.000 dólares con un apalancamiento, con un broker con apalancamiento 1 a 1000, que es bastante grande, solamente necesitaría 100 dólares de margen para poder abrir esa operación. El broker solamente me pide de margen 100 dólares para poder abrir esa operación de 100.000 dólares si el broker me ofrece un apalancamiento de 1 a 1000. Y asimismo podemos ir abriendo más y más y más operaciones hasta que gastemos todo nuestro margen, que es básicamente el tamaño de nuestra cuenta, el tamaño real de lo que nosotros depositamos. Ahí estaríamos utilizando pues todo nuestro margen y estaríamos abriendo, digamos, todas las operaciones posibles con ese capital. Todos estos términos vamos a ir entendiendo cada vez más. Al principio es un poquito engorroso, es un poquito difícil de comprender, pero ya con números, ahorita en una tabla de Excel que les voy a mostrar, vamos a entender de una manera más sencilla. Luego tenemos el margen libre, que básicamente ¿qué es? Es la diferencia entre el equity, o sea, lo que tendríamos en nuestra cuenta en tiempo real, o lo que tenemos en nuestra cuenta en tiempo real, en lo que terminaría nuestro balance si se decidiéramos cerrar nuestras operaciones, y el margen utilizado. Entonces básicamente es una fórmula, es el margen libre, es el equity menos el margen utilizado. Recuerden, el equity es como lo que tenemos en realidad en nuestra cuenta en tiempo real y va variando según las operaciones que tenemos abiertas. Y básicamente es en lo que quedaría nuestra cuenta una vez cerramos las operaciones. Luego tenemos también el concepto de nivel de margen, que básicamente es la proporción entre el equity y el margen usado y es expresado en porcentaje, ¿vale? Entonces también es una fórmula. El nivel de margen es el equity sobre el margen utilizado multiplicado por 100 para que quede en términos de porcentaje. Algo súper importante para tener en cuenta es que cuando el equity es igual al margen utilizado, el margen libre es igual a cero. Es obvio por la fórmula, ¿sí? Si tenemos que el equity es igual al margen utilizado, simplemente por la fórmula podemos darnos cuenta que el margen libre es cero. Y también, asimismo, podemos darnos cuenta que el nivel de margen en ese caso sería del 100%. Si el equity es igual al margen utilizado y dividimos un número por ese mismo número, va a dar 1 multiplicado por 100, nos va a dar 100%. Cuando esas dos
condiciones se cumplen, que el margen libre es igual a cero o que el nivel de margen es 100%, cualquiera de las dos, el broker nos hace algo que se llama margin call y básicamente lo que hace es impedirnos abrir más operaciones porque eso se traduce a que ya tenemos todo nuestro margen utilizado. Luego está algo que se conoce como stop out y es si mi nivel de margen sigue bajando y mis operaciones en pérdida siguen aumentando y cada vez voy más en negativo, cuando llegue a un porcentaje del 5%, ese nivel de margen, cuando llegue al 5% o 30% o entre ese rango, depende de cada broker, el broker hace algo que se llama stop out, que es ya cerrarte todas tus operaciones o te va cerrando desde las operaciones más perdedoras para evitar que el broker tenga pérdidas. Y en ese momento, cuando llegas ya a un, margin, a un nivel de margen tan bajo, por debajo del margin call, el broker te cierra tus operaciones y perdiste tu cuenta. Eso es lo que se dice quemar cuentas y es lo que nosotros nunca debemos permitir que suceda. Y eso es lo que evita que los brokers pierdan dinero, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que el broker me permite a mí invertir 500 veces más de mi capital y que si yo tengo $1.000 puedo abrir operaciones de 500.000? ¿Cómo hace el broker y por qué me presta tanto dinero? ¿Cómo hace para no perder todo ese dinero? Claro, porque el broker se protege con el margin call o se protege haciendo stop out y es cuando ya, digamos, abrimos una operación muy grande, por ejemplo, utilizamos toda nuestra cuenta en una sola operación y esa operación en realidad en el mercado es 500 veces más grande que el capital nuestro, con cualquier pequeña fluctuación del mercado, aumento de valor, las ganancias son muy grandes, pero asimismo por cualquier aumento en negativo, las pérdidas también son muy grandes. Cuando esa pérdida que llevamos por esa operación tan grande llega casi a ser igual a lo que yo realmente deposité en mi cuenta, que es como la garantía, el broker ahí se cubre, cierra la operación y de esa manera toma nuestra pérdida para que el broker asimismo no pierda o básicamente la pérdida se estaría cerrando únicamente de nuestro capital y el broker no pierde absolutamente nada. Vamos ahora a revisar estos conceptos de una manera un poco más gráfica, un poco más numérica, para que puedan entender de una manera un poco más sencilla esto que les estoy explicando. En este Excel podemos ver esta pantallita, básicamente es lo que nosotros veríamos en nuestro MetaTrader cuando vemos la parte pues, de nuestro capital, de nuestro balance o las operaciones que tenemos abiertas. Y vamos a entender ahora sí de una manera más fácil lo que cada una de esas indica. Entonces, en este ejemplo vamos a manejar una cuenta, por ejemplo, con apalancamiento 1 a 100 para que sea fácil de calcular. Es decir, que voy a poder operar 100 veces más, con un capital 100 veces más grande que el que tengo depositado en mi cuenta. Recordemos, como explicábamos en videos anteriores, un lote corresponde a 100.000 unidades del par que vayamos a comprar o vender. En este caso, digamos que es una operación en dólar yen, entonces van a ser $100.000. Un lote. Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta, acabo de empezar esta cuenta y deposité, vemos que mi balance, mi equity y mi margen libre son iguales, obviamente. Mi balance pues es lo que tengo depositado, sin tener en cuenta las operaciones abiertas. No tengo ninguna operación abierta, por ende el equity va a ser igual al balance. Y mi margen libre, perdón que aquí esto está mal escrito, mi margen libre pues va a ser igual también porque no he abierto ninguna operación, no he utilizado nada de ese margen para abrir operaciones. Si yo tengo $10.000 con una cuenta de apalancamiento 1 a 100, quiere decir que yo tengo 100 veces más capital para abrir operaciones en el mercado. Es decir, que el máximo operable va a ser $1.000.000. Eso es el máximo, la operación más grande que yo puedo abrir o el máximo de operaciones abiertas que puedo tener en un momento va a ser de $1.000.000 a la vez. Eso quiere decir 10 lotes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un experimento. Supongamos que vamos a abrir una operación bueno, en este caso quiero que vean que mi margen, el margen utilizado es 0, el margen libre es 10.000 precisamente porque no he utilizado nada de margen y mi nivel de margen pues no me muestra ningún número porque tampoco he utilizado nada de margen, entonces no hay forma de calcularlo. Recuerden que margen libre es equity menos margen, es decir, pues 10.000 menos 0, pues 10.000.
Y mi nivel de margen es equity dividido margen, pero mi margen es 0, yo no puedo dividir algo por 0, por eso digamos que aquí Excel me bota este error. En MetaTrader simplemente aparecería en blanco. Pero digamos que vamos a poner una operación, por ejemplo, de un lote, ¿listo? Es decir, una operación de $100.000. $100.000 vendría siendo la décima parte de lo que yo máximo puedo operar. Si máximo puedo abrir una operación de 1.000.000 y de una vez estoy metiendo una de 100.000, pues estoy usando la décima parte, el 10% de mi capital. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser el margen que mi broker me estaría pidiendo para poder abrir esa operación? Pues asimismo también la décima parte de mi cuenta, de mi capital, es decir, $1.000. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Ahí está, ¿listo? Si yo abro una operación de $100.000 en el mercado, el margen que estaría utilizando sería de $1.000, ¿sí? Y también vemos que la relación de apalancamiento se cumple, ¿sí? Mi apalancamiento es de 1 a 100, para poder abrir una operación de $100.000, solo necesito $1.000, ¿sí? Yo deposito 10.000 y tengo 100 veces más capital disponible para abrir operaciones. Pero si yo abro una operación, entonces también asimismo se cumple esa misma regla, y es que lo que yo pongo de margen para poder abrir esa operación va a ser realmente una operación 100 veces más grande. O viéndolo de la manera correcta, más bien, para abrir una operación de ese tamaño, el broker solamente me pide la centésima parte, en este caso, por el apalancamiento, de esa posición, ¿listo? Ahí como vemos, es como si yo estuviera invirtiendo únicamente $1.000, es lo que el broker me pide que ponga como garantía, entre comillas, para poder abrir esa operación, ¿listo? Aquí digamos que todavía no estamos teniendo en cuenta, digamos que vamos a hacer el ejemplo sin ningún spread 0, y ahí todavía no tenemos ninguna ganancia. Vemos también que el nivel de margen es del 1000%. ¿Por qué? Porque mi equity, que es de 10.000, dividido mi margen, que es 1.000, me da que mi equity es 10 veces más grande que mi margen, ¿sí? La misma relación de apalancamiento que veíamos antes. Y eso se traduce en 1000%. Veamos ahora qué pasa si yo empiezo a tener ganancias. Supongamos que voy a tener una ganancia de 20 pips, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ya en ganancias yo tendría $200, ¿vale? Y aquí vemos que mi balance se queda igual porque la operación está abierta, pero mi equity sube esos $200. Yo vería acá 10.200. Mi margen libre también sube porque ahora yo tengo 200 de ganancia que también los tengo que tener en cuenta, y eso me aumenta el margen libre porque es dinero que yo podría tener si cierro la operación. Mi margen sí se queda igual porque pues ese es el tamaño de la operación que yo abrí. Pero mi nivel de margen también aumentó debido a que yo tengo esa ganancia. Si ya voy ganando, por ejemplo, 500 pips, entonces llevaría $5.000 de ganancia. Vamos a hacer una cosa, un momentico. Listo. Tendría $5.000 de ganancia, mi equity ya estaría en 15.000, mi margen libre sigue aumentando ahora, ya tendría 14.000 de margen libre, mi margen sigue igual y mi nivel de margen también va aumentando, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando yo tengo operaciones en negativo? Por ejemplo, ahora voy perdiendo 500 pips. Entonces iría en menos $500, ¿sí? Llevaría, perdón, $5.000 de pérdida. Mi balance seguiría igual porque la operación está abierta. Hasta que no la cierre, mi balance no se actualiza a 5.000. O sea, no asume ya la pérdida como tal, pero mi equity en ese momento sí se ve en 5.000, porque tiene en cuenta esa operación abierta. Si yo la cerrara ya, pues mi balance pasa a ser también 5.000 igual que el equity, porque ya ahí sí se cierra la operación y ya efectivamente mi balance sería eso. En este caso todavía no se tiene en cuenta y sigue estando en 10.000 porque mi operación sigue abierta, puede volver a subir, ¿sí? Puede subir, bajar, eso fluctúa. Entonces vean que mi margen libre también bajó, porque asimismo bajó mi equity, ¿sí? Entonces ya no tengo el mismo margen que como si tuviera mis 10.000, los 10.000 que tenía inicialmente, porque voy perdiendo 5.000 y eso pues no los puedo usar, no puedo disponer de ellos para abrir operaciones abiertas porque los estoy perdiendo. Mi margen sigue igual y ahora mi nivel de margen bajó al 500%, ¿sí? Porque mi equity es 5 veces más que el margen. Si sigue bajando así, por ejemplo, yo ya voy perdiendo 5.000 pips, o bueno, pongámosle 1.000 pips. Vemos que aquí sucede algo, y es que quemé la cuenta. Hagamos una cosa
Pasemos primero esto a menos 750 por ahí. Espera, quiero que llegue al 100. 900. Listo. Si yo voy perdiendo 900 pips, mi balance sigue en 10.000, mi equity es 1.000, ya solamente tengo $1.000 en mi cuenta. A pesar de que mi balance dice 10.000, voy perdiendo 9.000. Aún no se han hecho efectivos porque la operación sigue abierta, se puede recuperar, pero en este momento, si la cierro, quedaría con $1.000 en mi cuenta. Es lo que realmente tengo en ese momento, en tiempo real. Ya no tengo margen libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el margen utilizado, que sigue siendo el mismo, porque es la misma operación, es igual a mi equity. Entonces ya no tengo margen libre, 0. Y asimismo mi nivel de margen llega a 100. En este momento mi broker me hace margin call y ya no puedo abrir más operaciones. Ya me toca es o cerrarla manualmente o ver qué pasa, si se recupera, si sigue bajando, si sube o qué pasa. ¿Sí? Ya si voy perdiendo 980 pips, vemos que solamente me quedan $200 de equity, margen libre 800. Bueno, menos 800 de margen libre, perdón, ¿sí? Ahí tampoco tengo margen, no puedo abrir operaciones porque ahí el margen está negativo, es menos de 0, ¿sí? En teoría ahí casi que le estoy debiendo, entre comillas, al broker. Mi margen sigue igual y mi nivel de margen es del 20%. En este caso, si yo llego a perder 1000 pips, perdí mi cuenta, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya con 1000 pips mi pérdida va a ser de $10.000, mi equity queda en 0. Aquí vemos entonces que el margen libre está en menos 1000, que es como si hubiera perdido también los 1000 que puse como garantía. Es decir, los 1000 que puse como garantía para abrir esa operación, además de que perdí los otros 9000, pues aquí lo que me está diciendo el margen libre es que también perdí esos 1000 que había puesto como margen, como seguro, como garantía para poder abrir esa operación. En resumidas cuentas, perdí todo mi capital y eso es lo que se conoce como fundir una cuenta, quemar una cuenta y perderlo absolutamente todo, y eso es lo que no podemos permitir, y eso vamos a aprender a hacerlo con algo que se llama gestión de riesgo, que lo vamos a ver en videos más adelante, y es para que no nos pase eso, para que no nos sobreapalanquemos y para que nunca nuestra cuenta esté en riesgo de quemarla. También vamos a usar herramientas como Stop Loss, que es una herramienta que nos permite controlar el nivel de pérdida máximo por cada operación y no que siga bajando y siga bajando y siga bajando y llegue a menos 1000 pips y me queme la cuenta, sino que cuando ya lleve, por ejemplo, 20, 30, 40 pips de pérdida, bien sea de manera manual o automática, yo cierro mi operación. Eso se llama stop loss o pérdida máxima, ¿sí? Es cuando yo ya paro mi pérdida, bien sea de manera automática o de manera manual, y eso es súper clave que vamos a aprender a usarlo para que no pase esto y no arriesgar nuestras cuentas de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplo, pero con otro lotaje. Vamos a ver, por ejemplo, con 0.1 lotes. ¿Listo? Con 0.1 lotes, el tamaño real de la operación que yo estoy haciendo en el mercado es de $10.000, pero como mi apalancamiento es de 1 a 100, el broker solamente me pide $100 de margen. ¿Listo? Nuevamente, mi operación es en realidad 100 veces más grande de lo que estoy poniendo yo como seguro o como margen. O para verlo de otra manera, el margen que me pide el broker es la centésima parte que el tamaño de la operación real en el mercado. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poquito más real, ya con pips. Supongamos que es un par que tiene 2 pips de stop loss. Apenas yo abro la operación, yo de una vez ya estoy en pérdida, en menos $2, porque pues obviamente ese es el spread. Recuerden que yo compro a un valor, pero vendo a otro, ¿sí? Entonces si yo compré a un valor, si yo quiero cerrar mi operación, pues tengo que vender el precio al que yo voy a vender va a ser menor, por ende ya me aparece como si tuviera una pérdida. Recuerden esto, cuando yo abro una operación de compra en el mercado, al yo cerrar la operación lo que estoy haciendo es una venta. Y cuando yo hago una venta en corto, es decir, pongo una venta, cuando yo cierro esa operación, yo lo que estoy haciendo es comprar. Hagamos un paréntesis acá para explicar un concepto que al principio uno tal vez no entiende, y es cómo puedo yo, y eso es algo que ya había mencionado en videos anteriores, se puede hacer gracias a los CFDs o gracias a los brokers o gracias a estos mercados, al Forex por ejemplo. ¿Cómo podemos abrir una operación de venta sin tener el instrumento como tal antes? ¿Cómo podemos vender sin que sea nuestro? Se los pongo con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo no sé, yo digamos, vendo naranjas, yo tengo naranjas. O no, supongamos que no. Olvídense de eso. No tengo las naranjas. Yo simplemente soy un especulador. Yo no tengo las naranjas porque realmente es el ejemplo del cual les quiero hablar. Vender sin tener. Digamos que yo veo en las noticias que va a salir, no sé,
una plaga que infesta las naranjas y que hace que, no sé, crezca una enfermedad en la naranja y que al consumirla las personas se enferman. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el precio de las naranjas? Obviamente va a bajar porque la demanda va a bajar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que eso va a pasar y yo especulo y espero que el valor de un activo baje, yo puedo vender naranjas así yo no las tenga. Yo voy al mercado, por ejemplo, eso sería, digamos, un commodity, yo pongo una operación de venta de 100 naranjas. ¿Y cómo funciona eso? Es como si alguien me estuviera prestando 100 naranjas, ¿sí? Y con el compromiso de que yo después se las voy a devolver. Entonces yo pido prestadas 100 naranjas. Supongamos que el kilo de naranja cuesta $10. Pido prestado 10 kilos de naranjas, para hacerlo más fácil. 10 kilos de naranjas a 10 kilos el dólar, listo. Eso equivale a $100 en ese momento y eso fue la cantidad de naranjas que me prestaron. Yo tengo que devolver son las naranjas, no el valor, las naranjas. Luego de la noticia, se cumplió, el precio de la naranja bajó y ahora el kilo de naranja vale solo $1. ¿Yo ahora qué hago? A mí me prestaron 10 kilos de naranja a $10 por kilo y lo que yo hice en ese momento fue vender. Como sabía que el precio iba a bajar, vendí. Ahí me entraron, entre comillas, $100, ¿sí? Pero pues eso yo no me lo gasto porque yo tengo que en algún momento primero volver a comprar las naranjas, cerrar la operación antes de tomar mi beneficio. Después el precio de la naranja baja a un dólar por kilo. Yo vuelvo y compro los mismos 10 kilos de naranjas, pero ahora ¿cuánto me cuestan? Me cuestan $10. La misma cantidad de naranjas yo las había vendido por $100 y luego las recompré solo por $10. ¿Y ahora yo qué hago? Devolver esas 10 naranjas, esos 10 kilos de naranja. Yo no tengo que devolver el dinero, yo tengo que devolver el instrumento, la misma cantidad de instrumento. Devuelvo esos 10 kilos de naranja y el beneficio, que fueron $90, me los gané yo. Así es como funcionan las ventas en corto. Entonces ahí volvemos al ejemplo del spread. Si yo abro una compra y yo compro un cierto valor, para cerrar la operación yo sé que tengo que vender y mi precio de venta es otro. Entonces si vendo ahí mismo ya estaría perdiendo $2, por eso me aparece esa pérdida de $2 y en el equity también se ve reflejado esa pérdida de $2. Si fuera una venta sería pues exactamente igual, pero con los valores pues, de los precios al revés. Yo vendo a un cierto valor, luego para comprar está a un valor más alto, por ende me aparece esa pérdida, ¿sí? No es al mismo valor al que yo estoy comprando. Entonces, a mí me gusta ser muy enfático y a veces repetir las cosas varias veces para que ustedes las interioricen. Si yo abro una compra, el valor al que yo vendo o al que cierro la operación es el valor de venta, que es más bajo. Y si yo hago una venta, el valor al que yo cierro la operación es el precio de compra, que es más alto. De ahí es donde viene esa pequeña pérdida que yo veo de inmediato apenas abro una operación y es debido al spread. Entonces ahí vemos que el equity baja $2 porque voy perdiendo $2, mi margen libre también. Pero ahora digamos que voy ganando 50 pips, pues eso se compensa con el spread. Entonces llevo $48 de ganancia, ¿sí? Se ve reflejado en el equity, se ve reflejado en el nivel de margen, se ve reflejado en el margen libre, exactamente igual que el ejemplo anterior. Y si voy en pérdidas, pues exactamente igual. Digamos que voy perdiendo 40 pips. Eso se suma a la pérdida del spread, entonces voy perdiendo $42, que eso se ve reflejado en el equity, se ve reflejado en mi margen libre. El margen, recuerden, siempre se queda igual. Una vez que yo abro una operación, el margen no cambia porque ese fue lo que yo usé para abrir esa operación y ya está. Solamente va variando el equity, el margen libre y, como vemos acá, también el nivel de margen. Espero que haya quedado claro estos ejemplos, espero que hayan quedado bastante claros, que no tengan dudas. Si es así, pues las dudas las vamos a resolver en las sesiones en vivo. ¿Listo? Yo les voy informando cuándo va a ser la próxima sesión en vivo y ahí en las sesiones de preguntas y respuestas pueden hacerme sus preguntas o también por el grupo de WhatsApp o Telegram. Es todo por esta clase, nos vemos pronto.